Una de las enfermedades en general tienen su día, es el día de la meningitis. Vamos a charlar con la doctora Débora Reinbach, que es pediatra, para que nos asesore, nos cuente y hagamos concientización a través de nuestro programa. ¿Cómo estás, Débora? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, hoy es el día entonces de concientización. ¿Cómo estamos trabajando con estas cuestiones por aquí? Y bueno, yo creo que, como siempre, lo más importante es hacer prevención. Y desde el lugar de la prevención uno puede, obviamente, hacer todo. Prevención en todas las cuestiones que uno deba, ¿sí? Sí. Y fundamentalmente en la meningitis tiene que ver con saber cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, de qué estamos hablando, Sí. de cuáles son las cosas que uno debe tomar en cuenta para poder ver bien qué es lo que se espera, qué es lo que pasa con un niño si aparece fiebre y qué buscamos. Ujú. Sí. Entonces, por ahí lo más importante sería ver si tiene, por ejemplo, un niño con fiebre. Digo un niño porque la meningitis no es solamente en niños, en menores de un año, sino que es a cualquier edad. Sí. Pero por ahí unos pequeños, al no poder manifestar los signos y síntomas más claramente, vamos a tener que por ahí un chico aparece con fiebre a veces muy alta, que tampoco es una fiebre que baja rápidamente con antitérmicos. Y luego aparecen otros signos y síntomas que pueden tener que ver con, por ejemplo, cefalea intensa, a veces rigidez de nuca. Esto quiere decir que si yo tengo acostado al niño y quiero levantarle un poquito el cuello, no puedo, no se dobla, ¿entendemos? Sí. Y después vamos a tener fotofobia, le molesta la luz, y más avanzado podemos ver que también aparecen, por ejemplo, puntitos rojos en la piel del tamaño de una cabeza de alfiler, que esto ya estamos hablando de una meningitis mucho más avanzada, que tiene que ver con las petequias. Ahora, Claro. lo importante para saber es que no ante cada fiebre cada padre va a salir corriendo a decir, bueno, ya directamente veamos de qué se trata y se asusten. Ahora, sí, discúlpame, Débora, porque aparentemente, y según las informaciones, las víctimas más frecuentes son los menores de un año. ¿Es un poco complicado ahí reconocer los síntomas tan pequeños? El problema es que en los menores de un año las cosas son más rápidas. Ah, sí. Porque, a ver, y por ahí porque los padres no piensan en una meningitis. Ajá. Entonces, por ahí cuando consultan al médico, a veces es un poquito tarde. Yo digo, no tanto con los menores de 6 meses, pero cuando son un poquito más grandes, por ahí te llaman y te dicen, mirá, tienes fiebre, ¿qué hago? Bueno, lo primero que uno hace es un antitérmico, porque si uno a cada niño que tiene fiebre lo va a citar al consultorio o lo va a mandar a una guardia, esto sería un caos. Un caos, sí. Pero lo que uno sí debe tener un poquito más de precisión es que por ahí un chico más grande te dice, me molesta la luz, Claro. o me duele tal cosa. Por eso digo, es más fácil detectar cuando son más grandes, me parece. Es más fácil, por eso Claro. te decía que por ahí en los niños más pequeños es como al no tener un lenguaje para poder expresar es más difícil. Sí. Pero no por esto deja de ser grave en niños más grandes también. ¿Sí? La cuestión es, yo creo que lo más importante de esto es que los padres no automediquen. A veces Claro. medicar, muchos papás, todos lo sabemos, le dan un antibiótico porque sospechan o porque el moco es verde o porque, bueno, se lo di a mi otro hijo y se lo doy a este. Y en el caso de que fuera a tener un niño una meningitis, puede llegar a ser gravísimo porque enmascara los síntomas. ¿Esto es producto de una bacteria? Tenemos meningitis por todos los bichitos que quieras. Ah. Hay virales, hay bacterianas. La cuestión es que cuando nos referimos a una meningitis como la meningitis meningocócica o por la bacteria que es la Neisseria meningitidis, que ataca directamente a las meninges y que sería el tejido que cubre el sistema nervioso central, entonces ya estamos hablando de una meningitis más grave. La cuestión es este tipo de patologías tomarlas a tiempo, porque si yo la tomo a tiempo tengo el riesgo primero de disminuir a nada las secuelas. Claro. Y obviamente que no se produzca la muerte. ¿Qué secuelas pueden quedar si no se medica bien? ¿O cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ir desde alguna cuestión que tenga que ver con una parálisis cerebral, con alguna cuestión del sistema nervioso central, puede ser ceguera, puede ser sordera, hasta puede llegar a la muerte, con lo cual estamos hablando de cosas muy pesadas. De hecho, si causa una meningitis tenemos 500.000 casos al año
y 50.000 se Sí. mueren, es un porcentaje altísimo. Ahora, ¿vos creés que las mamás son conscientes de que esto puede ser grave? O sea, ¿prestan debida atención a este tipo de cosas? Sí, yo creo que prestan debida atención, pero no es algo que se tiene como, no es que los padres dicen, tiene fiebre, puede tener meningitis. Por lo general, uno, que también está bien, sospecha cosas más no banales porque no son importantes, sino porque tienen menor riesgo. Claro. Una otitis, qué sé yo, una meningitis, no, obviamente porque es grave, pero por ejemplo una infección urinaria, una neumonía, que son más tratables y hasta de manera ambulatoria, no es necesario internar. Una meningitis requiere otros procesos. Sí. Y recordemos que además la meningitis es una enfermedad ¿cómo se llama? Cuando uno debe notificarla obligatoriamente, con lo cual hay un montón de cosas que la conllevan. De todos modos, como es el meningococo, es la principal bacteria y se propaga, por eso, por ejemplo, tenemos que ¿por qué los adolescentes en algunos lugares algunos países del mundo son vacunados directamente? Porque los adolescentes todo lo que hacen es todos juntos y van a todos lados, y los viajes de egresados y las fiestas y esto, entonces se propaga mucho más rápido y fácilmente. Sí. Entonces también hay edades en las cuales por ahí no es que sea más difícil de detectar, sino son más fáciles de propagarse. Sí, en respecto a la vacuna, ¿está dentro del calendario obligatorio? No, la vacuna aún no está dentro del calendario. Nosotros bueno. tenemos vacunas para diferentes tipos de meningitis. Para este tipo en especial, la vacuna que yo elijo, y lo aclaro porque hay distintas corrientes, es una vacuna que se aplica a los 9 meses y a los 12 meses. Sí. Es una vacuna avalada científicamente con efectividad clínica. Yo veo anticuerpos al toque que vacuno. Ajá. Porque lo que yo necesito es no que los anticuerpos aparezcan a los 4 o 5 meses y bajen, sino que se mantengan, y cuando yo doy la segunda dosis a los 12 meses, hablando de menores de un año, estén altos. Luego la vacuna se sigue dando, de hecho hasta los 55 años tiene efectividad la vacuna, con lo cual está indicada para un amplio espectro de edad. ¿Hasta los 55 años aplicada cuándo? En cualquier momento. Ok, no, pensé que... Yo me la apliqué hace un par de años, digo. Ah. Uno tiene posibilidades, no nos olvidemos que la gente que trabaja en salud debería tener las vacunas de todos los bichos que existen. Están muy expuestos, es verdad. Sí. Pero también es importante decir que, bueno, que todas estas cuestiones tienen que ver con prevención. Y la prevención, yo hoy a la mañana conversaba con un juez amigo y le decía que muchos papás no vacunan a sus hijos y se avalan con que las enfermedades no existen. Y si uno quiere hacer alguna denuncia y decir, bueno, este papá o esta mamá no está cuidando a su niño, porque lo real es eso, no lo protege y no protege al resto, porque si yo mando a mi hijo vacunado y hay otro que no está vacunado, se puede enfermar. Claro. Entonces, la importancia que las enfermedades sí existen, que los niños sí se mueren y que uno debe evitarlo, porque existe la manera de evitarlo. Ajá. Hoy, gracias a Dios, estamos frente a situaciones donde tenemos vacunas para casi todo y donde hoy nuestro calendario en la República Argentina es uno de los calendarios de vacunas más amplios de Latinoamérica. Bien, bueno, y eso es muy importante. Sí, claro, eso es ya decir mucho. Es mucho. Sí. Y sí, parece mentira, pero las vacunas obviamente son costosas, y que todos tengan accesibilidad a poder vacunar, por ejemplo, para un rotavirus, que son una vacuna en gotitas, que es para prevención de la diarrea, que requiere internación, Sí. que también es grave, y que además todas estas enfermedades no son solo lo que le pasa al niño en su sistema de salud, sino lo que le pasa a los que están alrededor, a los padres, a la cuestión laboral, socioeconómica. Claro. Uno debe hacer realmente prevención. En el caso, sí, discúlpame, en el caso que algún chiquito la contraiga, ¿los padres deberían vacunarse? Y sí, pero esto ya depende de lo que los padres quieran y puedan. O si tienen hermanitos, por supuesto, también, ¿no? Desde por ya. supuesto. Sí, Okay. sí, desde ya. Perfecto. Sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar, Débora? No, que yo creo que lo más importante es tomar conciencia, saber que las enfermedades están, que uno tiene posibilidad y acceso, que a veces es real, cuestan dinero cuando no están en el calendario, pero a veces no nos damos cuenta en cuántas otras cosas que tienen el mismo costo gastamos, y que Claro. bueno, que uno puede ahorrar de a poquito y llegar a la vacuna,
y bueno, y de esta manera tener el acceso a la misma. Porque en el caso que no esté cubierta, por supuesto. Claro, ¿no? porque como siempre se presume que a uno no le va a pasar, ¿no? Esto se presume que a uno no le va a pasar y que por ahí es cara, pero a veces uno piensa, ¿cuánto cuestan, sin desmerecer, ¿no? ¿Cuánto cuestan 2 entradas al teatro? Claro. ¿O cuánto cuesta una salida a cenar? Entonces digo, bueno, me ahorro esto, es más importante la salud de mi hijo y el riesgo a que se muera. Pero por supuesto, ni hablar. Entonces, bueno, digamos, yo hablo desde este mínimo lugar, ¿no? Yo sé que hay gente que no va al teatro, no va al cine y no va a cenar. Bueno, pero también tiene acceso a poder ir a sus municipios. Pero por ahí fuma, ¿no? Claro. O gasta en otra cosa. Exacto, bueno, yo no lo quise decir porque además de gastar en cigarrillos, tiene que gastar en el tratamiento para el cáncer, pero bueno, hay gente que esto tampoco lo mide. Es un gasto más, claro. ¿Entendés? Y es un gasto más y una pérdida, porque pierde la vida. Pero bueno, yo creo que lo más importante es saber que existen maneras de prevenir, y cuando uno habla, los pediatras fundamentalmente hacemos prevención. Es mucho más fácil y mucho más lindo hacer prevención que tratamiento. Sí, por supuesto. Tenemos muchas más ventajas, sin ninguna duda. Por eso estamos al aire siempre tratando de llevar los conocimientos a la gente y que reflexionen y tomen carta en el asunto. Perfecto. Buenísimo. Débora, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, siempre tan clara y expeditiva con tus notas. Así que estaremos convocándote. En contacto para lo que vos necesites, y desde ya agradezco mucho que puedan divulgarlo para que la gente tome conciencia. Desde ya, estamos para eso. Gracias, Débora, gracias, que tengas buen día. Grande, Hasta luego, gracias. La doctora Débora Reinbach, pediatra, hablando hoy sobre el Día Mundial de la Meningitis. Se trata de prevención, 100%. Esto de mantener nuestra calidad de vida es básico y con la prevención lo podemos hacer. Tenemos las herramientas, solo tenemos que hacerlo. 8 minutos para las 11 de la mañana.